todo este tinglao viene por el tema de las decisiones arbitrales y sobre todo por el tema del VAR. El VAR que ha llegado a nuestro fútbol, que ha llegado yo creo que para quedarse, pero que no está dando el rendimiento que parece que a la mayoría nos gustaría. No sabemos si porque no sabemos cómo funciona o porque no saben tampoco cómo funcionan los que tienen que saberlo. Paco, ¿cuál es el problema desde tu punto de vista? Bueno, la verdad es que si te refieres a lo del partido de Lugo, yo no sé ya por dónde empezar, ¿no? Lo que has dicho de la expulsión de Curro, desde luego me parece también una situación, o sea, es que Curro había recibido igual entre 10 y 15 faltas, le habían tenido martirizado todo el partido y al final es el jugador que sale expulsado mientras que sus agresores, entre comillas, o las personas, los jugadores que le han hecho la falta, se van de rositas. Creo que sí que enseñó dos o tres tarjetas. Perdona Paco, Dos o no tres son tarjetas. faltas, no son faltas de empujoncitos, que No, alguna no, te no, podían haber no, hecho no. daño, Efectivamente, son faltas, y lo vimos a través de la televisión, son faltas, señoras faltas, que se dice, ¿no? De las que encienden a un jugador, de las que realmente a Curro yo le entiendo que podía estar quemado en ese momento. Se le pudo ir la cabeza, ciertamente, pero es que la presión a la que estuvo sometido también Curro en este partido, con la cantidad de faltas que recibió, y luego se tiene que ir este hombre expulsado, mientras los que han cometido las faltas pues se van con una amarilla y poquitos porque la mayoría se fueron sin nada. Yo eso no lo entiendo y creo que lo que has dicho, Jorge, es lo que tiene que hacer un árbitro, proteger al jugador que está recibiendo la falta. Esa protección tiene que existir. Y yo creo que en este caso el colegiado en absoluto, ¿no? Protegió al débil, ¿no? Al que recibía las faltas continuamente y el que estaba todo el día en el suelo recibiendo patadas y demás. Eso en cuanto al tema de Curro. Pues espera, porque te vas a meter con el VAR. Quiero saber antes la opinión de Vale. Félix, porque él ha estado en los banquillos y sabe muchas veces lo que ocurre en este tipo de cosas, que no es la primera vez que pasa, ¿no? ¿Hay que proteger más a los jugadores? Sin ninguna duda. Es decir, que lo que no se puede, por poner un ejemplo, es que te expulsen a Curro por una patadita de nada y luego el otro día vemos un Sevilla contra el Real Madrid donde Papu va claramente a reventar a Valverde y le mete un rodillazo que lo puede lesionar para 2 meses y sea amarilla esa, ¿no? No sé, hay cosas que no hay por dónde cogerlas. Por lo tanto, yo entiendo que si hay que ir al VAR, pues también hay que ir al VAR para Papu expulsarlo, ¿no? Y yo creo que el VAR, el problema que tiene no es el VAR, que viene bien, porque lógicamente hay jugadas que se ha equivocado, muy claras y tal, pero ahí el problema es la interpretación. Yo creo que uno lo interpreta una jugada o una mano o no sé qué de una forma y otros lo interpretan completamente de otra. Y luego se va al VAR para unos y para otros no se va. Es decir, hay jugadas, estamos viendo últimamente cómo se han anulado goles donde el VAR le ha llamado y en la otra área ha habido una falta y se ha anulado ese gol. Es inconcebible eso. Eso ya no tiene que rearbitrarse. El otro día, Mirandés-Levante, penalti a favor del Mirandés. Nadie ve, en contra del Mirandés, nadie ve mano por ningún lado. No sé si se va al VAR o no se va al VAR. Para el portero el penalti. Nadie ve que se mueva el portero. Bueno, yo creo que dependiendo qué equipo seas, qué equipo no seas, te rearbitran una jugada un minuto antes o no, te hacen repetir un penalti o no, y sobre todo se interpreta de una forma o de otra, ¿no? Por lo tanto, es muy complicado, pero sí que es verdad que las jugadas, sobre todo exageradamente importantes, por lo menos sí que las resuelven, ¿no? Yo coste una cosa, estoy a favor plenamente del VAR. Creo que el VAR debe existir. Creo que el VAR da más aspectos positivos que negativos. Pero tiene un problema de fondo, que es que si con el VAR se pretendía que las decisiones fueran lo más objetivas posibles, que se atengan a la realidad de lo que ha pasado en el campo y no a la subjetividad del colegiado o lo que ha visto o ha dejado de ver, pues no se está cumpliendo del todo. Y el problema de fondo es que no existe un reglamento con unas normas claras y diáfanas que permitan que no exista esa objetividad. Porque el reglamento tenía que ser de tal forma que no admitiera una interpretación muy subjetiva, sino que tenía que ser totalmente claro. Yo en la jugada de la mano del Burgos, de la mano del
del jugador del Lugo, no entiendo la interpretación. O sea, que es que, ¿cómo podemos llegar a interpretar? Claro, el VAR está ahí y ves la mano. Pero claro, si luego hay una legislación que además debió ser muy reciente, de este mismo año 2022, que muchos ni tan siquiera la conocíamos, de que parece ser que si un jugador toca con la mano, pero inmediatamente mete el gol en la misma jugada o en el mismo trayecto, ese gol queda anulado, pero que si no lo mete en ese mismo instante, es decir, que hay una jugada posterior, como sucedió con el tema de Lugo, que el balón siguió, el jugador continuó, avanzó unos metros y tiró cruzado y batió al portero. Entonces, el gol se puede considerar válido, pero ¿qué lógica es esa? ¿Qué reglamento es este? ¿Qué objetividad se persigue con esta norma? Es que complican demasiado. Es decir, el VAR está ahí, está muy bien, pero claro, con normas así, con un reglamento de este calibre, ¿dónde vamos? Creo que sería necesario aclarar el reglamento mucho más. Quizá la... Está claro que no puede ser que para una mano sea una inmediatez y para una falta en la otra área no lo sea, o sea, que se pite, o sea, que es que hay cosas que no. Y luego ves cosas también como a los determinados equipos, a los más grandes, como que es difícil que se equivoquen, es difícil que no vayan al VAR, es difícil que no le den vueltas. A esos es raramente, al resto parece como que, bueno, no pasa nada, no ha sido mano, pero no pasa nada. Eso se lo haces al Real Madrid, seguramente, vamos, estamos toda la semana diciendo cómo es posible que esa mano no la piten, ¿no? Entonces, yo qué sé, el caso es que, no sé, ahí se tienen que poner más de acuerdo y sobre todo lo que dice Paco también, ¿no? Que el VAR tiene que intervenir sobre todo, joder, cuando sean cosas muy claras y no anular un gol porque ha habido un empujoncito en la otra área, porque, joder, entonces ya el árbitro casi que no esté en el campo ya, porque por si vamos a pitar las tonterías o faltas que tiene que ver el árbitro, yo creo que tienen que ser jugadas más determinantes y jugadas que sean, pues eso, en 5 segundos, ¿no? En un minuto que haya pasado la jugada. Es que no sé, hay cosas que... Pero bueno, es lo que hay y tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, como casi todo, ¿no? Sí, sí. Bueno, el aspecto subjetivo no se puede evitar, y menos en el fútbol. Los árbitros, los jugadores, los técnicos son personas. El aspecto subjetivo al 100% no se puede. Pero lo que es absurdo es que lo que nos está pasando es que, Jorge, cada año están cambiando las normas. Es que cambiamos las normas de fútbol. Decías tú de que antes en el patinaje artístico, no, es que en el fútbol ya no entendemos las normas porque nadie sabe cómo cambiar las normas en el año 2022. Pero ¿por qué tienen que cambiar las normas cada año? ¿Por qué estamos cambiando cada año normas? Ya se ha cambiado, ya ahora ya no hay normas claras, no vale el gol fuera ya del doble como valía antes o cosas de estas que me parece normal que se puedan cambiar. Pero es que estamos cambiando detallitos que todos los años están cambiando y que al final, realmente, el otro día cuando vimos la jugada del Burgos, ¿quién sabía eso de los segundos? ¿Quién sabía eso de que la jugada, si tú le metes con el gol y la mano es instantánea y entra el gol, entonces sí que se anula, pero que si la jugada continúa, entonces no se anula? ¿Quién sabía eso? ¿Quién sabía eso? Claro, el colegiado ni tan siquiera acudió al VAR, ¿eh? No acudió, vamos, a ver la jugada, a ver la mano. Yo creo que la mano fue absolutamente clara, pero ni tan siquiera acudió. Directamente dio el gol por válido. A veces se ha hablado que los árbitros, a muchos les falta el haber jugado un poco al fútbol, ¿no? Para determinadas jugadas pues tomar una decisión otra, ¿no? Y yo entiendo, o quiero entender, digo, ¿y si en el VAR, en vez de árbitros, estarían exjugadores, lógicamente con una preparación, con una reglamentación adecuada y tal? Este tipo de jugadas como la de Papu con Valverde y estas situaciones, ¿no las resolverían mejor que los árbitros? No lo sé, digo yo. No sé.